Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer una crítica de la película de culto más no poder, El Club de la Lucha, Fight Club del 99, dirigida, ya sabéis, por David Fincher, uno de esos directores que tiene una legión de fans. Yo soy bastante fan de la mayoría de sus películas, no de todas, pero por ejemplo El Club de la Lucha estaría en mi top de este director. De hecho, hice un top ranking de sus películas cuando se estrenó Mank, después de ver Mank, en diciembre fue, ¿no? Así que ahí lo tenéis por si lo queréis ver. Película que dejó, vamos, sentó cátedra en muchos detalles, en lo visual, en el mensaje que tiene, la historia que hay, lo que ocurre con el protagonista o los protagonistas en un momento dado. Yo entiendo que la película la habéis visto, por tanto, pues habrá algún spoiler y espero que a nadie le sienta mal que una película que se estrenó hace ya más de 20 años, pues cuente spoilers en la crítica, como por ejemplo lo que ocurre con el personaje de Tyler Durden, que lo iremos diciendo más adelante. Esta película, con tintes, vamos a decir, revolucionarios en muchos detalles, basada en una novela que se estrenó pocos años antes, o se publicó pocos años antes, y que ya formó mucho revuelo a su alrededor por el mensaje que tenía. No deja de ser una novela que busca casi como que la gente se levante de sus asientos apoltronados y se rebele contra el mundo, aunque realmente el mensaje que busca no es tan claro como eso que muchas veces se dice, ¿no? De que es una novela revolucionaria, procomunista, anarquista, que busca que la gente se rebele contra la sociedad o contra el sistema, incluso se ha tachado de una novela o de una historia misógina. Yo, de verdad, creo que muchas veces hay que juzgar a las historias y a las películas globalmente. Es decir, tú ves la película El Club de la Lucha y evidentemente hay un cierto momento de la película donde el mensaje, que puede ser anarquista, puede ser antisistema, todo lo que queramos, te lo venden de una forma muy atractiva y que participarías de ellos si hiciera falta, pero a medida que avanza la película ese mensaje se va volviendo contra el protagonista de una forma incluso hasta aterradora, hasta que al final pues ese mismo protagonista se revela contra eso, ¿no? Por tanto, es un mensaje que puede venderte el oropel que puede haber detrás de todos esos no sé cómo decirlo, esa ideología, pero que después, a la vuelta a la realidad, te das cuenta de que pues hay muchos más problemas y trabas de lo normal. También creo que es una crítica hacia muchos sistemas de, vamos a decir, de revolución social, que en los últimos tiempos hemos visto muchos, que al principio parecen que son pues como muy bonitos, como muy, oye, que vamos a perseguir un mundo más ideal, que todos querríamos un mejor mundo del que tenemos seguro en muchos detalles, pero que al final como que van derivando en otras cosas, ¿no? Yo creo que incluso desde pues, las protestas del 15M, las protestas que hubo en el mundo musulmán con la famosa primavera árabe, incluso ciertas revoluciones sociales que han buscado la sonrisa y la amabilidad por delante y al final se han encontrado con que a la hora de la verdad evoluciona hacia, o desevoluciona, mejor dicho, hacia una cosa muy distinta, incluso hacia la violencia, como ocurre con la película, ¿no? Si no os dais cuenta, al principio es una cosa muy inocente, el famoso Club de la Lucha, como de evadirse de esa realidad que también nos cuentan en la película, de frustración continua de esta generación en los 90, pero que podría ser perfectamente válida para la generación de actual o incluso más todavía, pero que al final va degenerando en algo así como rebeldía adolescente, como el adolescente que te hace una pintada en una pared impoluta, pero que luego al final va degenerando algo más, ¿no? Primero son bromas, luego son como pruebas de gamberrismo, de guerrilla urbana, casi podríamos decir, pero acaba llegando a un límite mucho más bestia, incluso casi como la formación de un ejército que busca hacer una especie de auténtico atentado para poner patas arriba el sistema tal y como lo conocemos. Con muchas críticas, por supuesto, al consumismo, a la idea de que hay que comprar por comprar, de esa idea de que estamos en una sociedad de que tanto vales según lo que tienes, y es que la película está llena de referencias y de frases en ese sentido, como por ejemplo frases como la que le suelta Brad Pitt al principio de la película, de lo que posees te acabará poseyendo, y cosas por el estilo, y momentos muy buenos y discursos muy buenos. Ese discurso que le suelta al Club de Lucha en un momento dado, en el que sois los hijos malditos de la historia, no habéis vivido una guerra ni una gran depresión, vuestro día a día, vuestra vida es vuestra gran depresión, ¿no? Y eso nos hace estar muy cabreados. O lo de no sois vuestros pantalones, no sois el contenido de vuestra cartera, tampoco sois especiales, lo cual es muy interesante, porque al principio, si os fijáis, el discurso que busca ese Brad Pitt, ese Tyler Durden, es un poco rebelarte contra el sistema, despertarte, darte de hostias contra ese sistema que te está, digamos, poseyendo, pero al final te está quitando la identidad, ¿no? Como haría una secta, como haría un ejército, como haría alguien que busca conseguir adoctrinar a la gente para que sigan tu palabra
y que no piensen por ellos mismos, ¿no? Hay momentos muy torpes de decir, el famoso se llama Robert Paulson, donde la gente repite un nombre sin sentido, como si fueran robots, porque prácticamente les han lavado la cabeza. Te roban tanto la identidad que te conviertes en un robot, en un autómata sobre lo que te van diciendo, y vamos, crees a pies juntillas con ese mensaje y te da igual todo lo demás. Lo que al principio es algo atractivo, algo novedoso, que te hace más libre, que te hace diferente al resto, al final te hace esclavo de ese discurso. Por eso creo que es una película y una historia y una novela que puede parecer que es rebélate contra el sistema que te tiene alineado, que te tiene absorbido y que te obliga a trabajar de sol a sol para consumir cosas que no necesitas, como dice el propio protagonista o coprotagonista de la historia en un momento dado, y serás libre, ¿no? Pero esa libertad supuesta que te vende la historia, luego es otro tipo de esclavitud, incluso a lo mejor hasta más absurda, de la historia real, ¿no? Porque la película es muy rompedora en muchos sentidos, ¿no? Visualmente tiene mucha carga de guiños al espectador, ¿no? De hecho, en muchos momentos los personajes hablan a la pantalla, como el caso de Edward Norton, habla a la pantalla, rompe la cuarta pared para hablarle directamente al espectador, que es muy interesante. Es como que nos inculca o intenta inculcar un discurso muy claro. Hay mucha voz en off, mucha narración. Es como si te estuviera intentando convencer, dar un discurso para que lo compres y participes con ello. Como si dijeras, cuando acabe esta película y te levantes del cine o del asiento de tu casa, sal a la calle, incendia algo, provoca una pelea, rompe algo, un escaparate y deja de comprar Calvin Klein y yo qué sé, y Armani o lo que sea, o Nike, piensa por ti mismo, ¿no? Pero luego te das cuenta de que el discurso que te vende la película no es para nada tan bonito como te puede parecer al principio. Que sí, que tiene momentos de mucha grandilocuencia en el discurso, ¿no? Las frases hechas y demás, como aquella frase que suelta ahora Pitt con la escena de la mano, de únicamente cuando perdemos todo somos libres para actuar. Es como, hasta que no tocas fondo por completo, que es uno de los objetivos de la historia con el personaje protagonista, no eres libre para actuar porque es cuando ya te libras de todo y empiezas a ser tú mismo y, digamos, actuar por tu propio pensamiento. Pero ese pensamiento, insisto, que te venden en la película de libre pensador, no es tal, porque te lava la cabeza para otras cosas. Una historia rompedora en muchos sentidos. De hecho, bueno, por ejemplo, los famosos clubes de la lucha sí que parece ser que se han hecho después, evidentemente sin ese aire gamberro y de romper con el sistema como está en la película. Pero luego la película en sí, más allá de la historia, que es lo que he estado hablando hasta ahora, es una historia, es una película que está muy bien hecha. La dirección de David Fincher, la fotografía, la música es muy extraña en muchos ratos, pero le viene muy bien a la película. Los actores están estupendos, tanto Brad Pitt como Edward Norton, cada uno en su rol, así como los secundarios. Está por ahí, por ejemplo, un Jared Leto muy interesante. El único personaje femenino de la historia, que es el de Helena Bonham Carter, que es otro personaje rarísimo y también muy rico en su esencia, porque es completamente igual, fuera del sistema habitual, ¿no? Hasta en la imagen que tiene, su forma de actuar y el trato que tiene el personaje de Brad Pitt, Edward Norton con ella, es lo que hace que la película para mucha gente sea una historia misógina. Evidentemente es una historia muy masculina, donde el 99% de los personajes que hay en la historia son masculinos. De hecho, si no recuerdo mal, no se puede entrar al club de la lucha si no eres, salvo que seas hombre. O sea que es una cosa que ya digamos que intenta ensalzar las virtudes de la masculinidad o protegerse ante una... Bueno, yo no sé si podría hacerse hoy en día, tal y como están las cosas, el Club de la Lucha en cines, incluso la novela en sí, ya en su día fue muy polémica, levantó mucha polvareda. Imaginaos ahora cómo están las cosas, sería mucho más, porque insisto, aunque la historia, el trasfondo de la historia real sea muy distinto al que puede parecer en la superficie, muchas veces la gente se queda con la superficie y de que esto es un discurso que busca esto, y no, es como si en American History X la gente pensara que como el protagonista o los protagonistas van un poco con el aire nazi y al principio lo son o defienden el nazismo, la historia promueve el nazismo, y para nada, es todo lo contrario. Es un poco lo que suele pasar muchas veces con las historias, que la gente se queda con la superficie, con la primera capa de la piel, cuando en realidad lo importante es lo que está de fondo y lo que te cuela de una forma un poquito más disimulada. Por tanto, una historia muy interesante, muy atractiva, que aunque ya hayas visto muchas veces, yo ya la he visto muchas veces, te sigue atrapando porque además está muy bien dirigida, es muy fresca en muchos detalles, tiene muchos guiños y muchos detalles de humor, como el fotograma que cuela Brad Pitt en un momento de la película y que se va a ver también en la película en muchos momentos con una presencia de Brad Pitt en un fotograma ahí suelto. Película que sigue siendo fresca, porque el mensaje que tiene sigue siendo muy fresco. Seguramente sea un mensaje que va a ser atemporal, porque al final, de acuerdo que la generación actual, la gente joven de ahora, los que ahora tengan 17, 18, 20, 22, 23 años, ya han vivido una gran depresión, que fue la crisis económica de 2008. Lo que estamos viendo con la pandemia no deja de ser una especie de guerra,
más o menos, y estamos en un momento de casi guerra fría en muchos sentidos en el tema comercial entre China, Estados Unidos y demás. Es una generación que está un poquito más curtida a la que podía ser en los 90, vale, pero realmente lo siguen teniendo igual de crudo que los que vivimos en esos años, que yo, claro, en el 99 tenía 20 años. Y dices, pues hombre, tiene más motivos a lo mejor incluso que nosotros para cabrearse con el mundo que tenemos ahora mismo y con el futuro que nos espera, que es más incierto que nunca, ¿no? Así que es una película en muchos sentidos atemporal, ¿no? Es muy entretenida, muy divertida, es una de sus grandes virtudes. Si hubiera sido una película mucho más sesuda, por ejemplo, Band Apart, la película de Godard, tiene un mensaje un poco parecido en el fondo, en muchos detalles, como por ejemplo pues una juventud también un poco perdida, que busca su propia revolución, pero que al final, lejos de hacer una revolución progresista o una revolución que busque mejorar el mundo, lo que acaban haciendo es un poco tirarse hacia un acto casi terrorista o a convertirse en terroristas para llevar su mensaje, lo cual es completamente equivocado lo que tendría que ser, ¿no? Es un tipo de película muy interesante, pero evidentemente siendo Godard y demás, pues muy distinto a lo que se puede ver en el Club de la Lucha, lo cual es muy interesante. También puedo ver Band Apart, porque es una película también bastante interesante en ese detalle, aunque Godard pues tira para atrás por lo que significa Godard también, como cinematográficamente hablando. Pero en fin, David Fincher aquí estuvo estupendo, estuvo a la altura. Al final los 90 nos regaló muchas joyitas, incluido por supuesto Seven, y ahí está todavía. Y creo que es una película que la verdad es que no envejece. Es cierto que evidentemente cuando ya la has visto, cuando ya te sabes un poco la historia, el tema de que sea doble personalidad, de que todo esto lo haga él solo, hay ratos que ves la película y dices, ¿esto en realidad cómo lo hará si solamente está él solo? Te lo muestra en un momento dado, sí, lo de la botella, lo de que se golpea a sí mismo. Pero hay momentos un poco extraños que dices, no sé yo muy bien si esto se podría hacer, tú solo podrías hacer estas cosas que ocurren en la película cuando están los dos actuando, ¿no? Es un poco extraño. Pero bueno, aún así ahí está la cosa. Y también queda la gran duda del final, ¿no? Cuando caen los edificios, uno de ellos, por cierto, el de la Jungla de Cristal, la sede de 20 de Fox, que claro, el personaje que está hablándole a Helena Bonham Carter, que la verdad es que aquí está estupenda, le viene perfecto el papel, ¿es Tyler Durden Brad Pitt o es Tyler Durden Edward Norton? Está ahí la duda, ¿no? Ha engañado a los no sé, a los soldados que están con él, a los que le siguen, y es Edward Norton, o sigue siendo Brad Pitt el que domina la mente o la personalidad predominante de ese cuerpo, vamos a decir. Yo tengo mis dudas todavía, porque al final, pues, bueno, está ahí la cosa. Yo creo que sí que es Edward Norton, pero no sé de qué decir, Yo creo que podría haber vencido todavía a Brad Pitt, aunque por cómo le habla. No lo sé. Ahí también hay posibilidades de dejar un debate abierto del final, de si es un final abierto o es más cerrado de lo que puede parecer. Y me encantará saber vuestra opinión sobre la misma y sobre ese final y lo que queráis de la película, porque es una historia que para mi gusto sigue sin envejecer, sigue siendo tremendamente atractiva, aunque la hayas visto yo muchas veces, te la sepas y sepas perfectamente de lo que va la historia, porque es muy curioso, porque ya ayer la vi, cuando la estaba viendo, es una película de 2 horas y pico, que ya te la sabes perfectamente lo que ocurre, pero sigue siendo tremendamente entretenida y eso es un valor muy importante que hay que tener en cuenta para una película. Tú puedes buscar una película con un mensaje muy concreto, muy potente, muy contundente, muy revolucionario, muy grandilocuente, muy especial, pero como no sea entretenida, y aquí esto lo consiguió David Fincher, consiguió que su película fuera rompedora en muchos sentidos, transmitiera muy bien el mensaje de la novela, seguramente incluso se quede corta, la novela sea más radical, más bestia, pero además siendo fresca en imagen, y lo sigue siendo 20 años después, o 20 y pico años después, y encima muy entretenida, endiabladamente entretenida, y eso siempre es un punto a favor de cualquier historia, sea lo que sea que se cuente, sea lo que se vea, o lo que quiera transmitir, siempre es un punto a su favor, y esta lo tiene. Así que yo la voy a poner una nota muy alta, para mi gusto sigue siendo una película muy muy interesante, y que no envejece en casi nada, la voy a poner un 9. Porque es que dices, de hecho yo cuando empecé a verla ayer dije, vamos a ver ahora, porque ya son muchos visionados, es cierto que había a lo mejor 3-4 años que no lo había visto por última vez, son muchos años desde la última vez, pero me ha seguido enganchando, me ha seguido interesando, me ha seguido haciendo gracia, me ha seguido fascinando en lo que tiene que fascinarte, y ese discurso tan chulo que vende la película en muchos momentos. Y es una película, de luego, atemporal en muchos detalles y que seguramente pasen muchos años y siga siéndolo. Bueno, curiosamente, también hay una broma en el propio Blu-ray, que por cierto se ve muy bien. Yo pensaba que no iba a tener tan buena calidad porque la película
tiene una fotografía un poco extraña para que luzca, pero luce muy bien en Blu-ray. Pero vamos, que yo lo reconozco así de claro, ¿eh? Yo me lo tragué. Pones el Blu-ray y cuando aparece el menú, te aparece el menú de otra película muy distinta, si no recuerdo mal, cómo besar a un chico o algo así, o cómo perder a un chico a no sé cuántos días, con Drew Barrymore. Es que viene en inglés, no me acuerdo el nombre. Que dices, no me lo puedo creer, me la han colado. Ay, que no puede ser. ¿Y ahora qué hago? Pues nada, la devolveré. Menos mal que a los pocos segundos luego aparece el Club de la Lucha, pero me lo tragué por completo. No recuerdo si esto ocurría también en el DVD, pero bueno, es un guiño más, una bromita hacia el espectador muy chula, por cierto, pero no me extrañaría que más de uno se cabrease y la quitase a los 2 segundos y no viese que realmente era una broma de los propios productores o realizador o David Fincher o lo que sea con respecto al espectador, que es muy interesante, la verdad. Es una película que levanta bastante suspicacias también para mucha gente, que la ve algo sobrevalorada, pero yo creo que para mi gusto no lo es, por muchos detalles, así que encantado, siempre con respeto, si no estáis compartiendo conmigo la opinión sobre ella, encantado de que las pongáis, pero con respeto, que yo sé que muchos enseguida os entendéis y parecéis aquí yo que sé muy bien que. Cada uno que defienda su teoría sobre esta película, pero con respeto. Así que nada, encantado, os cero el testigo, vosotros decís qué os parece esta película, pero hoy no me puedo despedir con Robocop, hoy voy a romper esa regla que rompo muy poquitas veces en mi canal y hoy en lugar de decir la frase de Robocop voy a decir una del Club de la Lucha, porque sí, hoy os voy a decir que no sois especiales.